Cuando hablamos del primer tema de avance, en este caso RCU o retardo de crecimiento intrauterino, recordemos que es una patología asociada al feto, más no a la madre. Me refiero como efecto tal en el feto. Ahora, de que hay patologías que condicionan esta complicación hacia el feto, sí, pues básicamente el estado hipertensivo en el embarazo, ¿no? Que como habíamos revisado desde el inicio del curso, que cuando nosotros tenemos alteraciones en lo que es el aporte materno que va a placenta y a feto, trae consecuencias directas hacia el feto, básicamente en lo que es el desarrollo y crecimiento fetal. En el tema de RCU, ya en el tema de RCU, determinamos que es el crecimiento fetal por debajo del percentil 10. Muy bien, disculpen, como decía entonces, es que el retardo de crecimiento intrauterino se define como el crecimiento fetal por debajo del percentil 10, ¿no es cierto?, para la edad gestacional. Pero recuerden que también tenemos dos parámetros. Si tenemos un feto, vale decir, bajo el percentil 10, podríamos catalogarlo como un feto pequeño para la edad gestacional o realmente un RCIU. Doctor, ¿y cómo yo discrimino o saber si realmente es solamente un retardo de crecimiento intrauterino como tal, como un feto pequeño, o como en este caso un feto pequeño o un RCIU realmente? El corte, primero que el diagnóstico es netamente ecográfico. Entonces, para yo hablar de RCIU, en este caso, para yo hablar netamente de RCIU, tengo que tener en cuenta, en mente de que el diagnóstico es ecográfico, no es clínico, ecográfico, donde yo tengo que valorar, en este caso, el peso fetal, este peso fetal determinado, extrapolarlo a las tablas internacionales, que pues nos indican que para una edad gestacional, qué peso debería tener el feto, ¿sí? A estas tablas, donde si yo veo que está menos del percentil 10, estoy sospechando en un RCIU. Ahora, quiero confirmar si realmente se trata de un retardo de crecimiento intrauterino o es un pequeño constitucional. Dijimos que un pequeño constitucional es el resultado o el producto de dos padres. Si son pequeños, también se obtiene un feto pequeño. O viceversa, si son dos papás grandes o altos, ¿sí? En este caso en contextura o físicamente, pues también obtendremos un bebé grande, ¿no? Sí, en promedio. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que en RCU el diagnóstico es ecográfico. Muy bien, doctor. Dentro de lo que podría sospechar también al examen físico, ¿me podría ayudar en este caso la altura uterina? Pues claro que sí, siempre y cuando tengas una paciente con una edad gestacional confirmada por un FUR confiable. Doctor, y si la paciente tiene un FUR confiable y yo veo una altura uterina que no es acorde a la edad gestacional o es más pequeña, y a la ecografía me sale un bebé ponderado por la edad gestacional adecuadamente, ¿qué puede hacer de que el útero sea más pequeño de lo normal? Pues la posición fetal, básicamente la situación fetal, que en este caso tengamos en un feto no en longitudinal, sino en transverso, que haga de que el útero no tenga el tamaño, en este caso promedio para la edad gestacional. Un ejemplo, gestación de 37 semanas, 36 semanas, con una altura uterina de 29, 28 centímetros, ya te vas preocupando. Pero si tú aplicas tu conocimiento a la clínica, yo sé que si un bebé de término 37, 38 semanas con una altura uterina de 32 es normal, dentro de lo normal, pero si tiene una altura uterina de 29 centímetros, pues hay que descartar qué está pasando. Si yo aplico mis maniobras de Leopold y determino que este feto está en transverso, pues tiene todo el derecho el útero de ser más pequeño. ¿Me entienden? O sea, cómo van ustedes aplicando el conocimiento y aplicando, pues, a descartar una sospecha, ¿no? Que es un RCIU. Es típico que te manden pacientes con a descartar RCIU con fetos transversos, con úteros pequeños, entre comillas, pues que no aplicaron bien su Leopold y pues quieren descartar un RCIU, lo cual pues sería un error craso, ¿no? Un error muy, muy grosero. Pero espero que en este caso lo tengan en cuenta. Ya, muy bien. Dentro de lo que también tienen que saber que del el RCU es que cuando tienes un feto por debajo del percentil 10, tienes que valorar en este caso el estado de circulación fetoplacentaria. O sea que si hay alteración en el flujo fetoplacentario, también debo sospechar que
pues esta es la consecuencia de, vale decir, estados que pues alteren la circulación feto-placenta, que son la edad de la madre, el estado hipertensivo del embarazo, básicamente que nos altera el flujo fetoplacentario. ¿La disminución del líquido amniótico es importante? Pues claro que sí. Si yo tengo un feto grande y el volumen del líquido amniótico está disminuido, también me va a disminuir la altura uterina. Eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Y si disminuye el líquido amniótico es también porque el flujo hacia el feto disminuye. Porque, ¿cómo es que el bebé renueva el líquido amniótico? ¿Quién me dice? A través de la orina, doctor. Muy bien. Parte o gran parte, gran cantidad de líquido amniótico se renueva a través de la orina fetal, del filtrado glomerular renal. Pero recuerden que también el líquido amniótico se renueva en parte por las membranas coriamnióticas, que es mínimo, y también a nivel, en este caso, de líquido pulmonar que expectora el bebé, sí, porque produce líquido, en este caso a nivel pulmonar, y a través de la piel, lo cual es mucho y es muy poco, en realidad es poco, pero sí, saben de que también por esos lados se produce líquido amniótico, pero más por la orina fetal. Muy bien. Entonces, es como que ustedes yo los tengo en clases y estemos 8 horas en clases y a ninguno se me ocurre poner un refrigerio, una gaseosa, un refresco, no lo sé, y que los tenga en ayunas y de un día antes. Y ninguno de ustedes se va a parar del auditorio para ir al baño porque les falta líquido. Entonces, esto también pasa en el bebé, que el bebé, si no recibe un buen aporte de flujo y demás, no recibe líquido. Y por ende, el bebé que hace, retiene. Este bebé, en poco para controlar su bulimia, pues no filtra, ¿no? El riñón no va filtrando, no va haciendo filtración glomerular y por ende no orina. Y en los RCIUs es de considerar, ¿ya? Y en este caso, si veo que un feto está menos del percentil 3, o sea, si hablamos de un feto de 30 semanas que mínimo debería pesar 1294, es menos del percentil 10. Hay que descartar si es un RCIU, un pequeño probabilidad gestacional, pero ya está entrando en el grupo. Y para ver si es realmente un RCIU franco, es que esté menos del percentil 3, 1163. Doctor, acá no entendemos algo. O sea, menos del percentil 10, ¿es un RCIU, sí o no? Sí. Pero lo que tú tienes que hacer ahora, la disyuntiva o el problema actual, es si realmente es un RCIU verdadero o es un pequeño paralelo gestacional o es un pequeño constitucional, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando tú aplicas todo lo que hablamos, el estudio Doppler. Ahora, si en este caso es un feto con un percentil menos de 10, más de 3, con un Doppler normal, lo más probable es que sea un pequeño constitucional. Pero si es un feto con menos del percentil 10, con Doppler alterado, ese es un RCIU. Doctor, y si está menos del percentil 3, ese es un RCIU y punto, doctor. Acá ya no importa el Doppler. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, definición para retardo de crecimiento uterino cuando está menos del percentil 10. Ahí lo que ustedes tienen que tener en mente, sí, doctor, está menos del percentil 10, es un RCIU, pero yo quiero estar seguro de que si mi diagnóstico es correcto, confirmar mi diagnóstico, ¿me entienden? Eso es lo que quiero decirles. Muy bien, básicamente es esto lo que es RCIU, porque dentro de ello también hablamos de lo que son las medidas fetales, que es parte de la especialidad. En este caso, yo lo que hago es decirles que para nosotros calcular el peso fetal o la biometría fetal, básicamente usamos 4 medidas, que son el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud femoral. Todos ellos, en este caso, tienen eh, una función, vale decir, ¿ya? Dentro de lo que es circunferencia cefálica y perímetro abdominal es básicamente más para diagnosticar el peso fetal, calcular el peso fetal, no diagnosticar. Y el fémur, y en este caso el biparietal, sirven para lo que es la edad gestacional. Y quien tiene mayor sensibilidad para medir la edad gestacional es el fémur. O sea, cuadra más con la edad gestacional, es confiable. Y este incluso es más exacto a partir de 28 semanas. Cuadra con la edad gestacional, ¿sí? Muy bien. Muy bien, doctores. Lo otro que tienen que saber es las complicaciones de un RCIU. ¿Cuáles son, doctor? Que si un bebé, un RCIU, ya te avisa en edad gestacional promedio 27, 28 semanas, está pequeño, pasa de que este bebé te está diciendo, no estoy recibiendo la cantidad adecuada de sangre y por ende estoy sufriendo aquí adentro y cualquier rato me puedo morir porque me estoy muriendo de hambre, en pocas palabras. Y es una de las complicaciones en los RCIUs, los óbitos fetales.
Para calcular la edad gestacional se usa la fórmula de Hadlock. Hadlock es un doctor que es un estudio en realidad que lo llaman Hadlock, ¿ya? Que pues tiene por fin considerar las 4 medidas divididas entre 4 para calcular la edad gestacional, ¿ya? Muy bien. Entonces, donde nosotros hablamos de RCU, vuelvo a repetir por 7ª vez, es que cuando nosotros tenemos un peso menos del percentil 10, un peso fetal menos del percentil 10, RCU. Ahora, doctor, quiero saber si ese RCU que estoy conceptualizando en mi cabecita y que tengo en cuenta de que ese bebé está en menos del percentil 10, ¿es un RCU franco o un pequeño para la edad gestacional? ¿Quién tiene que definir cuánto debe ser el percentil menor para yo confirmar que realmente es un RCU? ¿Menos de qué percentil tiene que estar, doctor? Percentil 3, doctor. Listo, 3, doctor. claro. Muy bien. Listo. Eso es lo que tiene que ser RCIU. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Déjenme ver el... Miguel, dime. Gracias, doctor. Doctor, entonces, entre el percentil 3 a 10 todavía hay duda de que sea pequeño para edad gestacional o RCIU, lo que luego confirmamos, Exacto. este, Es la disyuntiva como un actual. percentil menor a 3, ¿no, doctor? Sí, o sea, pero escúchame bien, la trampita acá es la siguiente. Cuando te dicen que está en menos del Gracias, doctor. Esa era percentil mi duda. 3, el percentil 10, si te dice que te dices menos del percentil 10, ya, RCIU, perfecto. Pero si te dicen específicamente, usted quiera diagnosticar realmente un RCIU, ¿qué tienes que decir? Que tiene que estar menos de un percentil 3. 3. Porque menos de percentil 10 puede ser un pequeño para edad gestacional, un pequeño constitucional. Pero también podría ser un RCU. ¿Y por qué, doctor? No entendemos. Simple. Si yo te digo, tengo un bebé para 30 semanas con el peso menos del percentil 3, pero con Doppler normal. Pregunto, ¿es un RCU realmente? No, doctor. No, porque No, el Doppler está normal. Ahora, si te digo, tengo un feto con menos del percentil 10, pero con Doppler alterado, ¿es un RCU? sí, doctor. Sí, Sí, claro. Pero ahora, te borro todo eso y te digo, feto con un peso menos del percentil 3, ¿qué es? RCIU, doctor. Sí. Punto. Ya no hablas de Doppler ahí. ¿Me entienden? Ahí es la trampita. Ahora, cuando te dicen menos del percentil 10 y no te dicen nada más, es RCU. ¿Qué nos toca hacer? Descartar. ¿Ya? Listo. Muy bien. Está clara esa parte, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. El temario nos habla de RCU. Sí, doctor. RCU, perdón, sufrimiento fetal. Sufrimiento fetal es el resultado de la alteración del bienestar fetal en útero. O sea, el bienestar fetal, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es un feto que ahí adentro, en la cavidad uterina, tiene buena cantidad de líquido, para empezar. ¿Qué va a permitir tener buena cantidad de líquido? Que se desplace, se mueva y crezca, ¿cierto? Si yo a una fruta la pongo en un espacio reducido y en la forma de un cuadrado, pues ya han visto en el internet, en todo lado, que yo puedo sacar frutas de la forma que yo quiera. ¿Por qué? Porque les doy el espacio reducido y para que desarrollen en ese espacio. Obviamente no vamos a obtener un bebé en forma de un cuadrado o un triángulo, no, sino lo que pasa es que hay hipoplasias y las hipoplasias se define como el desarrollo inadecuado o el poco desarrollo de tejidos u órganos, ¿sí? Si hay escaso contenido líquido amniótico, el pulmón no va a expandir adecuadamente, eso se llama hipoplasia pulmonar. Si hay poco líquido en toda la cavidad uterina, eso se llama oligohidramnios. Y para eso hay valores. Y si recuerdan, yo les dije bien claro que un ILA o un índice de líquido amniótico de 8 a 20 o a 22 es lo normal. Hay textos que te hablan de 22 hasta 25, no se rompan la cabeza. Más de 8, ILA más de 8 a 22, hasta ahí consideren como un hila normal. Más de 22 polidramios, punto. Ahora hay polidramios severos también, así como hay oligoleve, moderado y severo, hay polidramios severos. No se compliquen en poli, pero si ustedes tienen más de 22 de hila, esos son polidramios. Menos de 22, normal. Más de 8, normal. Doctor, y cuando el hila está en menos de 8, ¿qué se considera? Como un oligohidramios leve. Doctor, y como existe un leve, moderado y severo, ¿hasta cuánto yo considero que es un leve? Más de 5. Si está de 5 a 8, es un oligo leve. Un óligo menos de 5 a más de 3 es un moderado.
Y un menos de 3 es un severo. Doctor, ¿y para qué han hecho todo esto? Para lo siguiente. Cuando normalmente un feto llega a término, está en promedio en un ILA de 8 a 10 a 11, promedio. Ahora, si está más, normal, porque sé que no debe estar a más de 22. Listo. Doctor, ¿y de qué me sirve? ¿Sabes de que este bebé que está llegando a término está a más de 8? O sea, ese riñoncito trabaja bien, esa placenta le da buena cantidad de sangre a este bebé y este bebé saca el líquido que necesita de ahí, lo filtra y lo devuelve. Ah, bien. Pero si este ILA está en menos de 8, algo está pasando. Ya esa placenta no está cumpliendo su función o es un estado hipertensivo, hay que ver. Pero si ves en menos de 8, tú dices, ¿y qué edad gestacional tiene? Ya tiene 41 semanas, doctor. Ah, no, pero este bebé te está avisando, la placenta también ya te está avisando de que ya no está funcionando adecuadamente y por ende el ILA también está bajando. Porque recuerden que el oligohidramnio fisiológico en el término del embarazo es necesario para que haya una respuesta en el sistema nervioso central y a nivel de la glándula suprarrenal para que se desencadene el trabajo de parto. Y, o sea, que la placenta tiene que envejecer a término. Claro que sí, si no ese bebito no naciera en ese término promedio de las 40 semanas. Y cuando un ILA está en menos de 5 hasta más de 3 moderado, ¿no es cierto? Que ya también te está avisando. Si tienes un oligohidramnios moderado a las 30 semanas, ya te preocupas, algo está pasando. Y si Doctor, tienes un oligohidramnio severo con un ILA menos de 3, algo más está pasando, porque si es un ILA en menos de 3, ya me asusto. ¿Por qué? Porque este bebé no está bien ahí adentro. O sea, ya estoy agrediendo a este bebé. Este bebé doctor, está sufriendo ahí adentro. ¿Sí? doctor, Sí. disculpe, no está mostrando su pantalla. Uy, muy bien, gracias. Tienen que decirme muy bien, gracias, gracias. Ya, entonces, les decía aparte de ello, y un óligo severo es cuando el ILA está en menos de, ¿cuánto? Menor de 3. De 3, Menos de cuánto es un oligohidramnio severo. Menos la 3. Menos de 3. ¿3 qué, doctor? Kilómetros, metros, horas, de 3, 3 doctor. centímetros cúbicos, 3 centímetros cúbicos, 3 es eso, ¿ya? Muy bien. Ese es un ILA, un oligohidramnio severo, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso estamos hablando con el índice de líquido amniótico. ¿Qué es el índice de líquido amniótico? Miren esta foto. Si yo veo y lo vuelvo en escala de grises en blanco y negro, tengo que sumar 4 pozos. 1, 2, 3, 4 en ecografía. El promedio de estos, la suma de estos y divididos, me da el promedio del índice de líquido amniótico. Cuando te dicen a pozo mayor, ¿no es cierto? Te dice que el pozo mayor debe tener por lo menos a más de cuánto. En pozo único, más de 3 centímetros cúbicos. Eso es lo ideal. Pero es un gran engaño y es peligroso manejar pozo único. ¿Por qué? Porque a veces tú ves un pozo único y dices, acá ya harto, mires, está con un pozo mayor de 5, debe haber más a los otros lados y ya no chequeas alrededor cuando no hay líquido realmente. Entonces, por esa misma razón, incluso los textos ya no sugieren manejar pozo único, sino el índice de líquido amniótico, de la suma de todo y dividido entre 4, ¿no? Porque son 4 pozos que se consideran. Entonces, el estado donde el feto ya empieza a alterarse, el intercambio, vale decir, útero placenta, feto placenta, ¿sí? Es cuando empieza, en pocas palabras, a alterarse la concentración de qué? Oxígeno, porque eso es lo que más necesitan nuestras células. Cuando hay una disminución de aporte de oxígeno, ¿qué pasa? Disminuye el oxígeno, aumenta la cantidad de hidrogeniones y por ende también el CO2, ¿sí? Y también, al no eliminar el CO2, ¿no es cierto? Aumenta la concentración, ¿sí? La presión de concentración del CO2 y aumenta también más todavía los hidrogeniones y disminuye el pH. Y cuando disminuye el pH, ¿qué hablamos? ¿Cómo se llama la disminución del pH? Sabemos que en el estado central es neutro, un 7, pero cuando está menos, ¿cómo se llama eso? Ácido. Acidosis. 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 Entonces hay una acidosis, pero que es mixta, ¿no es cierto? Porque hay una disminución de aporte de oxígeno y menos eliminación del CO2. Y en pocas palabras, todo esto empieza a provocar lesiones celulares en el feto, a nivel del sistema nervioso central. Luego de que obtengas un bebé que tenga llanto vigoroso al nacer, sale deprimido. No hace, en este caso, la inspiración y el llanto, el primer llanto, que pues facilita el cambio a nivel cardíaco para lo que es circulación, porque ustedes saben cómo funciona el corazón derecho e izquierdo en periodo fetal, ¿sí? A nivel pulmonar hacen distrés respiratorio, no toma la inspiración y no hace una apertura adecuada a nivel alveolar,
¿sí? Alveolar, y pues esto nos genera un distrés respiratorio, o sea, este efecto con dificultades donde incluso tienen que hasta a veces intubarlo. Y a nivel cardíaco, si esto es sostenido, obviamente no hay oxígeno que necesitan nuestros órganos. ¿Qué órganos necesitan más oxígeno en el cuerpo? A nivel fetal. Cerebro y corazón, básicamente. Cerebro y corazón, los que necesitan más oxígeno en periodo fetal, no se olviden. Y por ende, como hay disminución, muerte, que ese es el fin de un sufrimiento fetal agudo, ¿ya? No se olviden. Las causas, eso es importante. Hay maternas, fetales, placentarias y a nivel de cordón. Enfermedad cardíaca materna, diabetes, trauma, ¿sí? Doctor, ¿qué tipos de trauma? La mamita está yendo en una combi, se estrella el bus y la mamita sale disparada con un traumatismo directo a nivel abdominal. ¿Qué puede causar? A ver, doctores, ¿qué puede causar? ¿Qué creen que pase? Hemorragia. Pensemos antes de que sangre. ¿Qué puede pasar si hay un traumatismo directo al abdomen? Vamos a poner una edad gestacional de 30 semanas. Vamos, doctores, ustedes saben, sin miedo. Amenaza de parto. Ya, sí, podría ser por irritación uterina. Pero si hay un trauma directo a nivel abdomen, estaba en la combi, frenó de golpe el carro y la paciente se fue contra el asiento de adelante y se golpeó toda la barriguita. ¿Qué riesgos existen en esta paciente? ¿Amenaza de parto pretérmino? Sí, estoy de acuerdo. Pero algo más. Si es que yo recuerdo todo lo que ya hice, les viene una paciente de emergencia, qué tengo que descartar en esta paciente? Sufrimiento fetal. Ya, escucho latiditos, ¿qué más? Y El si me cordón causa sufrimiento umbilical. fetal, ¿por qué sería? Por una embolia en el cordón umbilical, doctor. Podría ser, ¿sí? Es raro, muy, muy raro. Desprendimiento, ¿Perdón? desprendimiento, doctor. Claro que sí, doctora. No me pregunte. Usted ya tiene que decirme, doctora, desprendimiento, doctor, es una emergencia. Porque si esta paciente se golpeó contra el asiento y para mala suerte, digo yo, que la inserción placentaria era anterior, directamente esa placenta sufrió la contusión, pues hay un altísimo riesgo de desprendimiento prematuro de placenta. Se forma un coágulo retroplacentario que hasta que la evacúen a la paciente, ¿sí? Llega al hospital, ya gran parte de la placenta se desprendió y el bebito a veces llega muerto. Por eso lo primero que ustedes tienen que preguntar cuando una paciente dice, me caí, me golpeé, me agredieron. Señora, ¿dónde la golpearon? Ah, en la nalguita, me caí de glúteos. Ah, de espalda, doctor. Ah, de costadito, a mi cadera me golpeé. Oh, me fui de rodillas, puse las manos, que gracias a eso es lo primero que hacen. Entonces tú respiras y dices, qué chévere, no ha sido directo. Entonces, pero igual, no me confío. Voy a ver y la monitorizo. Pero si me dice, doctor, me caí de la bicicleta y de barriga, o lo típico, al bajar de la combi, el señor imprudente aceleró, me resbalé y me fui de barriguita, de frente. O muchas veces no me acuerdo. Entonces le examinas y ves, pues, ¿no? Escoriaciones en la barriguita o laterales y demás. Y una de las complicaciones, como bien lo mencionaron, es el DPP. Mucho cuidado. Y ustedes saben que el DPP, cuando empieza a sangrar y se desprende la placenta, no para, muchas veces no para. Es donde, plum, tenemos que determinar DPP, riesgo de DPP por el traumatismo, hay alteración en la frecuencia cardíaca, y como yo estudié las clases del doctor Mendel, y chequeamos que también se podía ver por ecografía el signos de DPP, ¿sí? A esa paciente hay que operarla al toque, la diagnostiqué de emergencia, la mando hago la interconsulta, la operan de inmediato y salvé la vida de ese bebé. Y de la madre, obviamente, también. Y salvé ese útero, porque ese útero no se infiltró, no me hizo un útero Cuvalier y demás. ¿Me entienden? Entonces, eso es importante. Hipercontractilidad uterina, secundario a qué? El trauma. TPP, ¿qué te da? ¿No es hiperdinámica, no te maneja un útero leñoso y demás? O la materna que dice la mamá, mi suegra me invitó a un mate de mejorana, hay una hierba acá que bastante venden, bastante circula en el medio, que se llama mejorana. Esta hierba tiene un efecto oxitóxico terrible, que antiguamente a nuestras abuelitas les daba para que el parto acelere. Cierto, acelera, las contracciones aumentan,
pero muy, muy asociado con sufrimiento fetal por hiperdinamia uterina. Taquisistolia, ¿no es cierto? Por eso es que siempre preguntamos en las puertas de los hospitales, Lorena, regional, de esas señoras que venden mates, van a preguntar así disimuladamente, ¿tiene mejorana? Tienen. Y muchas veces les preguntamos, ¿ha tomado? Sí. Y muchas veces se asocian al sufrimiento fetal y demás. Entonces, por esta razón es que ustedes saben y tienen que evitar ello. Típico, cuando empiezan a tomar chocolate, altas concentraciones de glucosa y demás, también les conlleva hipercontractilidad uterina. Y la hipercontractilidad uterina, ¿en qué se traduce? El útero contrae, cierra los vasos sanguíneos periféricos, es la contracción para expulsar al bebito o tratar de hacerlo, relaja, nuevamente oxigena al bebé. Y nuevamente viene la contracción. Por eso es que tiene un tiempo, 3 contracciones en 10 minutos o hasta no más de 5. Porque si tú calculas 5 contracciones cada 10 minutos rayos, ¿y en qué momento este bebé va a respirar? ¿En qué momento se va a oxigenar? ¿Me entiendo? Enfermedad respiratoria, muy asociado a estados, en este caso, de estados cuadros severos, ¿no? Neumonía, COVID y demás, que en este caso, en pocas palabras, hacían de que no oxigene la mamá pulmones, sino oxigena sangre, que oxígeno le llega al bebé, ¿sí? Trastornos hipertensivos, típico, también con el riesgo del DPP, ¿sí? Mucho cuidado. Y abuso de sustancias, básicamente drogas, cocaína, drogas endovenosas, que bueno, no circula mucho en nuestro medio, ¿no? Pero lo más típico es la cocaína, marihuana, y demás. Bueno, es lo que conocemos, pues no sabemos realmente lo que circula actualmente en nuestra sociedad con todo esto del turismo y demás, que pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Alteraciones fetales, malformaciones fetales, sí. ¿Y qué tipo de malformaciones fetales, doctor, me puede traer sufrimiento fetal? Por eso les hice leer displasia tanatofórica. Y las displasias tanatofóricas son patologías limitantes que no terminan de desarrollar el feto, no permiten el desarrollo adecuado de algunos órganos y demás. Sepsis como estado infeccioso, anemia. Claro, hay oxígeno como cancha que manda la mamá, pero el feto no tiene la cantidad suficiente de hemoglobina y demás. O en su defecto la mamá es anémica y por ende el bebé también. Entonces, no circula buena cantidad de oxígeno. ¿Y qué esperamos? ¿Obtener un bebé grande o pequeño? Un pequeño. ¿Y quién es el que se daña? Cerebro. ¿Sí? ¿Y qué esperamos de ese futuro niño? Problemas serios en el aprendizaje, grados de retardo mental y demás. En las placentarias, otra vez, ¿qué era abruptio placentae? ¿Qué me dice? Abruptio placentae. ¿Qué es? ¿Sinónimo de? ¿O el mismo significado de? DPP. Vamos, doctores. DPP. DPP, desprendimiento prematuro placenta, abrupto placentae es lo mismo. Infecciones, infartos también hay que ver. Y compresiones de cordón, que sí, si son Desprendimiento, persistentes, doctor. circulares, dobles, triples, pues sí, pues me va a provocar alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, la menor oxigenación y demás, y que pues me va a llevar a un sufrimiento fetal. Hematomas, trombosis y prolapsos de cordón. Doctor, ¿y cuándo se prolapsa más un cordón? Típico, la paciente gordita, con su bebito a término de 36 semanas, pero que por alguna razón no supieron, no recordaron que los valores de lila y en las ecografías todos le ponían 25 de hila, 26 de hila o 24 de hila y nadie, y justo el doctor se olvidó de poner el diagnóstico secundario de un polidramios y como no recordaban los valores de lila, su barriguita se veía grande y la señora feliz porque decía qué chévere, mi bebito es grande, bonito, y de un momento a otro por la misma tensión de tener bastante líquido en la cavidad amniótica, se rompen las membranas. Y como hay harto líquido y el bebé se mueve donde quiere, en vez de por lo menos ir el potito a la cabeza del bebé a la zona de ruptura de las membranas, pues termina saliendo el cordón a presión. ¡Fum! Se sale a través del canal vaginal o parte del canal vaginal, recién baja la parte fetal y termina comprimiendo el cordón umbilical. Y el bebé se muere porque no le llega oxígeno, prolapsos de cordón, por ruptura uterina, por no solamente polidramios, puede ser infecciones, RPMs, por infecciones, que por mala suerte el cordón, en este caso, presidía la presentación del feto, eso se llama un procúbito de cordón, que el cordón está antes de la presentación, procúbito de cordón. Muy bien. Listo, entonces los síntomas, básicamente, ¿cuáles son los cambios de la frecuencia cardíaca del bebé? Pregunta de examen, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal fetal? Frecuencia cardíaca fetal normal. 120 a 160. Muy bien, menos de 120, ¿cómo se llama? Bradicardia, doctor. Y Taquicardia. cuando está en más de 160, Taquicardia. ¿a qué se llama una taquicardia fetal sostenida?
Cuando la frecuencia cardíaca fetal está a más de 160 latidos por minuto por periodos de más de 10 minutos, 10 o más. Por eso es cuando nosotros vemos en el monitoreo electrónico fetal y vemos los latidos de más de 160, decimos, no, este bebé no está bien. ¿Me entienden? Y al sufrimiento fetal antecede la taquicardia y después viene la bradicardia sostenida y se mueren. Porque te dice, ese corazón late tan fuerte, es como un motor de carro, ¿no? Lo calientas y se funde. Entonces, la taquicardia cuando es sostenida y demás, ya debes asustarte, porque cuando ya lo encuentras en bradicardia sostenida, quiere decir ya está dando te está dando sus últimos avisos, se va a morir cualquier rato, ya por si acaso. Muy bien, los diagnósticos de un sufrimiento fetal, verificamos la condición fetal y la madurez fetal para decidir si es un bebé a término, lo saco, no hay problema, pero si un bebé prematuro, en este caso me doy tiempo a madurar pulmones, viendo las circunstancias. ¿A qué se refiere con las circunstancias, doctor? Si es un bebé con un Doppler alterado, pequeño, y con frecuencias cardíacas en 160, 70 oscilantes, y no tiene DIPS 2 y demás, me da tiempo a madurar los pulmones. Pero si veo una taquicardia fetal sostenida, vale decir un oligohidramnios o un CST positivo con desaceleraciones, pues termino operándolo. ¿Sí? No se olviden, no se olviden. Los DIPS, los DIPS o desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal son tres, el tipo 1, 2 y 3. El 1 es el DIP de tipo 1 fisiológico por compresión de cabeza. ¿Esto por qué se daba el DIP 1? ¿Quién me dice? Básicamente, ¿por qué se daba? Compresión de la ¿Y esto cabeza. qué generaba? ¿Un reflejo vagal? ¿Se acuerdan o no? Que era el resultado de un reflejo vagal, por eso es que bajaba la frecuencia cardíaca. Disminuía la contracción, pasaba la contracción, recuperaba la frecuencia cardíaca dentro de los parámetros normales, ¿no es cierto? Subía la frecuencia. Y el tipo 2 son unas desaceleraciones tardías, que pues pasa la contracción y no recupera. Este sí nos está indicando que realmente el bebito no tolera estos periodos de hipoxia, que este bebito está mal. Entonces, este es sinónimo de sufrimiento fetal. Y un DIP 3 es DIP variable. Un DIP variable, un tipo 2 recupera lentamente la frecuencia cardíaca, en otros momentos recupera más rápido, y esto está muy asociado también por compresión de cordón o circulares de cordón. ¿Ya? Estudien bien. Ya, eso ya hablamos, y hablamos, y hablamos. Muy bien, pasamos a otro tema. Listo. Estamos en el temario. Vamos a lo que es embarazo prolongado. Embarazo prolongado. ¿Pueden ver las diapositivas, doctores? No, doctor, no se ve. Ya, muy bien, vamos a compartir. Listo, ahora sí. ¿Sí? Sí, Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, doctor, sí se ve. Sí. El embarazo prolongado es aquel que se extiende más allá de las 42 semanas, ¿no es cierto? De menorrea. O vale decir de los 294 días del embarazo. ¿Sí? O más de 14 días estimadas, en este caso también, a la fecha probable de parto. Si te dicen la fecha probable de parto, generalmente, ¿las cuántas semanas es, doctores? Cuando te dicen, doctor, mi fecha última regla es tanto y quiero saber cuántas semanas voy a tener para dar a parto. O sea, mi fecha probable, en este caso, es para que puedan hacer. A ver, para ser más claro, un feto a término es 37 semanas, lo sé, pero cuando tú hayas la fecha probable de parto, le estás dando un tiempo límite al que van a hacer el bebé. ¿A las cuántas semanas es? ¿Sí? ¿Se entiende mi pregunta? 40, doctor. 41. 31. A ver, ordenen, díganme. ¿Cuántas semanas sería? 41 semanas. No, no es 41. ¿Cuánto es? Les doy un minuto, voy a traer mi cargador, ya está muriendo mi batería.
Muy bien, ¿ya tienen la respuesta? Tiempo más que suficiente. Vamos, doctores, en coro. Cuando tú hablas con una paciente y hayas su fecha, su edad gestacional y la fecha probable de parto, ¿no es cierto? Que de por ya ustedes saben que con qué fórmula la llamamos. ¿Con qué fórmula? ¿Con qué fórmula hallamos la fecha probable de parto? Doctores, no me asusten. Naguele. Naguel, ¿qué más? Pinart. Doctora Pamela, ¿qué fórmulas usa? Pinar, doctor. ¿Qué más? Naguele. ¿Qué más? Y Wall, son tres. Pinar, doctor. Muy bien, Naguel, Wall y Pinar. ¿Y cuál es el que usamos nosotros? El que todos los días hacemos ahí en consulta. Naguele. La de Naguel. Naguel. Ya, listo. Cuando ustedes hayan la edad gestacional por Naguel, le están diciendo que su fecha probable de parto va a ser a las 40 semanas. 40, ese es tu límite. O sea, en teoría, ese es el límite para que nazca. De ahí para adelante, ya hablamos en las definiciones de embarazo en vías de prolongación y embarazos prolongados. ¿Y qué te dice? Que cuando el embarazo prolongado es aquel que se extiende a las 42 semanas. O sea, vale decir a los 294 días, ¿sí? Tú dices, van a ser a las 40 semanas, que son los 294 días. Y si a estos 294 días le sumas 2 semanas, que son 14 días, ya sería un embarazo prolongado, porque 40 más 2 son 42. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. La Federación Internacional de FIGO, FIGO, estamos hablando de FIGO, no estoy hablando de OMS, que también en este caso a veces nos confunde, ¿no? Como en las definiciones de amenaza de aborto. Ya nos dice que define el embarazo, en este caso prolongado, aquel que se extiende más allá de las 42 semanas de menorrea. Lo mismo, o sea, estamos en lo mismo, ¿sí? Y también te dice lo mismo acá el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, el American College, ¿sí? Y en este caso, el embarazo en vías de prolongación es aquel que llega desde las 40 semanas, 6 días, o si quieres hablar desde las 41 semanas, con un día hasta antes de las 42. Entonces, doctor, acá es donde siempre me equivoco, me pierdo, no sé, no entiendo. Yo también a veces renegaba, no les miento, porque a veces no se daban el tiempo de explicarme cómo lo vamos a hacer. Entonces, un embarazo a término, ¿a las cuántas semanas es, doctores? 37 semanas. Y se dice que un feto debería nacer como fecha probable de parto en límite. Fecha probable de parto, ¿a las cuántas semanas? 40. 40 semanas. Cuando hablamos del embarazo en vías de prolongación, hay ese diagnóstico, en vías de prolongación. Desde las 41 semanas o las 40 con 6, si quieren llamarlo así, porque en algunos textos que habla así, o desde las 41 semanas hasta en este caso, 41 semanas y 6 días. 41.6. ¿Por qué? Porque a las 42 ya se llama, ¿qué diagnóstico? Embarazo prolongado. Doctor, ¿y por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque hablamos hace un rato de RCU, hablamos de sufrimiento fetal. Si a las 40 semanas es el estado, entre comillas, óptimo para que nazca el bebé o antes de las 40, como fecha probable de parto, porque sé que un bebé puede nacer desde las 37 para adelante, ¿sí? Es el estado óptimo donde la placenta no envejece mucho, el líquido amniótico está todavía dentro de lo normal y demás. Pero cuando ya pasamos a las 46 o las 41 semanas, ya el estado, o vale decir el medio donde está el bebé, ya no es tan bueno. La placenta va envejeciendo, el líquido amniótico disminuye más, o hasta incluso el feto crece más. Crece más. Es por eso que esos estados donde la edad está, en estas edades gestacionales, pasa a las 40, el feto sigue creciendo y se asocia a las macrosomias fetales también. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro? Sí, ¿Está doctor. claro? Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué dice? Que cuando nosotros vemos el síndrome de posmadurez, es típico del bebito cuando ustedes lo ven así, arrugadito. Ustedes siempre vieron que neonato, ¿qué es lo primero que mide? Los pliegues plantares, ¿no? Para determinar por capurro la edad gestacional, promedio. Ve las mamilas y todo lo demás, ¿sí?
pero cuando ustedes generalmente se confían en la planta de los pies, ¿no? Mirando los pies nomás dicen, no, este ya es viejito, o no es a término, en ese término lo dicen, ¿no? Entonces, es la piel bien arrugadita, ¿ya? Son más larguitos en algunos, ¿no? O hasta a veces pasa de que son largos y delgados porque la grasita que entre comillas, ustedes saben que nuestra grasa es energía de almacenamiento, es nuestra energía almacenada. Como la placenta en este fetito ya no mandaba buena cantidad de nutrientes y demás, el mismo feto ha terminado usando su propia grasa. Por eso en algunos son grandes o largos y flacos, delgados. O en algunos todo lo contrario, más gorditos incluso. Ya, no se olviden. El bebé tiene los ojos abiertos, no nace como generalmente lo vemos con los ojos cerrados, sino ya abiertos, ya te está mirando, ¿no? Se mantiene inusualmente alerta y parece un viejito preocupado, pues, ¿no? Como se lo ve un arrugadito. Y también las uñas, ¿no? De manera están grandes, tan largas. Y gran cantidad de vello, del vello, ¿no? El cuero cabelludo, el anudo, hay un montón en el cuerpo también. Y la mayoría de los recién nacidos post-término no están técnicamente restringidos al crecimiento, claro, porque les he dicho de que este bebé incluso hasta gana peso, más peso, ¿sí? Siempre y cuando no tenga alteración en el flujo y demás. Muy bien. Es básicamente cuando hablamos de embarazo post-término. Lo que ustedes tienen que saber es esto. Y no solo para el examen, es para su trabajo. Porque si no tienen claro esto, van a pasar vergüenza cuando refieran a un paciente. Embarazo prolongado de 40 semanas y 6 días. Se van a reír. ¿Por qué? Porque tú sabes que un prolongado es más de 42 semanas. Pero si tú tienes entre 41 y 41,6 es un embarazo en vías de prolongación. Pero doctor, a mí no me interesa poner esto, yo quiero poner esto. ¿Para qué ponen el del medio? Porque ya te están avisando que este bebito está pasando el tiempo y no debemos llegar a esto, a un prolongado. ¿Qué debemos hacer en esta paciente? Inducir el trabajo de parto. En pocas palabras. Muy bien, listo. Sigamos. En cuanto a cardiopatía y gestación, lo que ustedes tienen que saber, porque es cierto que es más manejo de especialidad, porque nosotros una vez que determinamos la cardiopatía en la gestación, el manejo es multidisciplinario, ¿no es cierto? Sí, por eso es que cuando hablamos de las cirugías cardíacas, en este caso congénitas, que se determinan, a veces son hallazgos incidentales, donde la paciente nunca se dio cuenta, y más ya nos damos cuenta cuando la paciente ya está gestando, porque sabemos que hay patologías que de acuerdo a NIJA, eso es típico en los exámenes, no solamente con ginecobstetricia, sino la clasificación NIJA, entra en todos los exámenes de residencia, eso es típico. NIJA 1, 2, 3 y 4, que te dice que tú puedes determinar si una patología cardíaca es realmente limitante o no es limitante. ¿Sí? ¿Sí? La Asociación del Corazón de Nueva York, que es el acrónimo de NIJA, ¿sí? ¿Sí? Es la que te dice que si una cardiopatía, en este caso, puede ser asintomática, o sea, no hay limitación alguna, o tiene una de clase 2, que es una limitación a grandes esfuerzos, o una 3 que ya te trae esfuerzos mínimos, o una 4 que tanto en esfuerzo y en reposo, pues trae complicación en el estado general de la paciente. Esto es típico porque cuando te hablan de la clasificación NIJA y te ponen una paciente, se me ocurre, gestante de 35 semanas con un NIJA 3, que debamos darle chance de parto vaginal, no. Pues sabemos que un NIJA 1 y 2 es manejable, es manejable. Incluso cuando hablamos de los temas, en 1 podemos darle chance de parto vaginal, hasta un 2, porque gran parte de las cardiopatías del lado incluso izquierdo, tienen mejor adaptación que una cardiopatía del lado derecho. ¿Sí? Eso teníamos que tener en cuenta. Dentro de lo que eran las cardiopatías, teníamos en este caso las complicaciones y los riesgos. Dentro de las congénitas hablábamos de las del CIA, CIB, el conducto arterioso persistente, la osteonosis pulmonar, la coartación aórtica, el síndrome de Eisenmenger y demás. Pues es amplio, pero lo que ustedes tienen que saber es que en este caso
dentro de todas estas, ¿cuáles tienen mayor compromiso obstétrico? Y les hice estudiar el síndrome de Epstein. ¿Se acuerdan la cardiopatía de Epstein? ¿Qué era la cardiopatía de Epstein? A ver si está claro. Vamos. ¿Quién se quiere lucir? ¿En qué consistía la patología de Epstein? O incluso se podía dar tanto en madre o en el feto. También. ¿Quién me dice? Porque si no, lo que han hecho es copiar y pegar nomás la tarea. ¿Por qué se les daba tareas a las 500 y no temas grandes, sino los más importantes para que lo aprendan, doctores? Pero veo que no sé, no se acuerdan o están emocionados, no sé. Doctor, la cardiopatía de Epstein es una anormalidad donde hay una inserción baja de la válvula tricúspide, la que genera insuficiencia cardíaca. Muy bien. Básicamente esta es una enfermedad de corazón derecho, donde hay hipertrofia del ventrículo derecho que el izquierdo. Y tanto fetal, o si realmente veamos en madre y demás, el compromiso es alto. O sea, todo lo que sea patología con el corazón derecho, en este caso, en este caso, mayor riesgo materno. Y también, obviamente, las patologías cardíacas cianógenas, ¿no? Las cianógenas que también ponen en riesgo a la madre. Pero dentro de lo que es patología del corazón izquierdo es la que, pues, no podemos dar chance a parto vaginal. El resto sí, sí, pero siempre disminuyendo el estrés, porque sabemos de que a mayor estrés, la insuficiencia cardíaca incrementa, básicamente. Ya, y NIJA, como vuelvo a mencionar, es importante, importante. Dentro de las medicaciones que podíamos usar en nuestras gestantes, ¿sí? Dentro de los medicamentos que podíamos usar, pues teníamos que tener mucho cuidado, mucho cuidado con lo que eran los anticoagulantes, ¿sí? ¿Sí? En este caso, dentro de lo que era el primer trimestre. Posterior a ello, normal. Dentro de parte para el manejo terapéutico, el nifedipino mostrábamos que era el más seguro, el más seguro. Ahora hay un problema serio en lo que es los betabloqueantes y también en este caso medicamentos tipo propanolol, atenolol y demás, porque actualmente se están retirando del mercado. Se están retirando del mercado, ¿sí? Y esto, básicamente, por las nitrazaminas que contiene. Las nitrazaminas son sustancias cancerígenas y están en altas concentraciones en estos medicamentos. Y pues este es un dato reciente de que pues estas nitrazaminas pueden provocarnos mayor predisposición al cáncer. Propanolol, atenolol se van a retirar del mercado. Esto Pfizer ya lo oficializó por las altas concentraciones de nitrosaminas, se llama. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es básicamente en corazón. Quiero que se me memoricen, Nija, quiero que se memoricen, no solo para este examen, ¿ah? Y de repente ni lo pregunto, o de repente sí, no lo sé. ¿Ya? Entonces, pero sí quiero que sepan que patología de corazón derecho es más dolor de cabeza que izquierdo. Patologías cardíacas cianógenas, mucho cuidado a comparación de las acianógenas. Básicamente, ¿sí? Eso es como hablando en especialidad. Porque les voy a decir, porque este manejo en patología es multidisciplinario. Muy bien. Diabetes y gestación. Diabetes y embarazo, diabetes y gestación. ¿Qué tenemos que saber en diabetes? Los tipos. No en gestación, sino diabetes tipo 1, tipo 2, porque muchos se confunden. La diabetes gestacional tiene que ver en este grupo. Vamos a ver. La diabetes tipo 1 se caracteriza por la insuficiencia absoluta o deficiencia absoluta de la insulina. O sea, páncreas no funciona. Y por ende, este paciente que necesita insulina, va a ser un insulino dependiente. Unos 15, ¿ya? Por favor. Entonces, en diabetes tipo 2, con resistencia a la insulina y posteriormente una deficiencia relativa. O sea, de conclusión, este paciente no depende de insulina. Podemos darle hipoglicemiantes y demás. ¿Sí? En la diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes pregestacional. Tu ¿Sí? pantalla. ¿No hay pantalla? Ya, muy bien, muy bien. Está bien que me avisen Está bien que me avisen, doctores.
Muy bien, entonces, esa es la diferencia entre una diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, la famosa antigua clasificación de hablamos insulino dependiente, y la tipo 2 no insulino dependiente. O sea que en la tipo 1, páncreas no funciona, en pocas palabras, no hay insulina. Y en la tipo 2 hay resistencia a la insulina, o en su defecto, necesita hipoglicemiantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el término pregestacional se define que en este caso es el término que se refiere a una mujer con diabetes de tipo 1. O sea, o tipo 2 que en este caso, o tipo 2 que se embaraza. O sea, quiere decir que esta paciente puede tener una diabetes previamente al embarazo, en pocas palabras, era diabética. Y una gestacional se refiere a cualquier grado de estos, cualquier grado de tolerancia a la glucosa, ¿sí? ¿Sí? De intolerancia a la glucosa que se manifiesta y se detecta durante el embarazo, durante el embarazo. Por eso se llama diabetes gestacional. Que puede hacer que solo debute durante el embarazo y no pase nada más, o puede hacer que debute y quede diabética. Ese es el fin. Pero gracias a Dios y por el estado hormonal, sobre todo dependiente del lactógeno placentario, que saben que se produce en la placenta, que ustedes saben que se produce hacia el sitio trofoblasto y desde inicios del embarazo, pues es el responsable también. Entonces, una vez que la paciente se embaraza, pues regula solo, o vale decir, pasó, todo pasó. Ya no se olviden, muy bien. Dentro de los valores, la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, nos da estos valores. No, eso es lo que quiero que sepan y nunca se olviden. En toda aquella paciente que viene a la primera consulta, le hacemos una glucosa en ayunas o una hemoglobina glicosilada, también lo vamos a hacer. ¿Sí? Donde vemos de que si la paciente en ayunas, la primera consulta, tiene más de 126 miligramos, perdón, de, de, de glucosa, pues hay que ver qué está pasando. Está gestando, está pasando. Porque les digo, si está mayor de 126 en ayunas, podría ser una paciente con diabetes, ¿sí? ¿Sí? O que tenga más del 6.5% de hemoglobina glicosilada, o en este caso, una paciente con una hemoglobina, con una glucosa al azar a más de 200. Me corrijo, en una paciente que no esté en ayunas, ¿sí? En una paciente al azar que no esté en ayunas, que esté en más de 200, y en una que esté en ayunas si veo más de 126. Esa es diabetes gestacional, punto. ¿Sí? Y tratar incluso como una diabetes preexistente. ¿Por qué? Están en los valores altos a los permitidos en una gestación. Ahora, doctor, ¿y cómo yo diferenciar esto de una diabetes gestacional? Listo, doctor. Si usted también en ayunas a su paciente le toma una glucosa que esté en más de 92 y menos de 196, es diabetes, sí, pero no es una diabetes pregestacional, sino una diabetes gestacional. Repito, si yo tengo una paciente X que viene a mi consultorio, con 20 semanas, digamos, y señora, hágase una glucosa de más de 126 en ayunas, o con una glicosilada de más de 6.5%, o me dice, doctor, desayuné, lo siento, ya, no hay problema, y esté en más de 200, esta paciente ya era diabética, una diabetes preexistente. Pero si esa misma gestante le tomo la glucosa al azar, ¿sí? En ayunas, y está en más de 92, señora, usted está debutando con una diabetes gestacional. Y está en menos de 126 porque ese es mi corte. Si está en menos de 126, es una diabetes gestacional. Pero si está en más de 126, señora, no, usted ya tenía diabetes. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor Gonzalo, Pamela. Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien, listo. Y lo que podemos hacer también es nosotros hacer que si nuestra paciente tiene una glucosa menos de 92, menos de 92, pero que está al rango, por decirlo así, o en ayunas, o una en ayunas que la pongo en más de 126, por decirlo así, y tiene los criterios o riesgos para diabetes, puedo hacer un test de tolerancia oral con glucosa nidra, sí, con 75 gramos, ¿sí? Que en este caso lo puedo hacer a partir de las 24 o 28 semanas. Doctor, ¿y por qué estas edades gestacionales y por qué no antes? ¿Quién me dice? Doctor, eso es porque el lactógeno placentario a estas edades se dispara en cantidad. ¿Y qué hace el lactógeno placentario? Produce insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque la glucosa que la mamá en este caso ingiere no llega a metabolizar toda esa glucosa a la madre. Esa insulinoresistencia es necesaria para que no use toda la glucosa de la mamá y deje pues para el bebito, ¿no? Para que llegue al torrente, por el torrente sanguíneo hacia el feto, hacia placenta.
Por eso tiene que ocurrir esto. Porque si no hubiera el lactógeno placentario, la mamá bien gordita y el bebé todo flaco, porque no le llega por glucosa, ¿me entienden? Es por eso. Y al hacer el test de tolerancia en ayunas podemos usar, en este caso, si tenemos en ayunas con un valor de 92 o en el corte, a la hora en 180 y a las 2 horas no más de 153. Que estos son los valores tope para una paciente para hacer pruebas de tolerancia a la glucosa. Y si está en más de 126, vuelvo a mencionar que en este caso es el corte, es diabetes. Punto. O sea que esta paciente no es diabetes gestacional, ya tenía diabetes y punto. ¿Sí? Eso es lo que tienen que recordar. ¿Y diabetes con qué se asocia, doctor? ¿Con qué se asocia la diabetes? Abortos espontáneos, partos prematuros, malformaciones, en este caso fetales, y sobre todo cardíacas, no se olviden. A nivel del sistema nervioso central, urinario, genital. Doctor, y también genital, sí, urinario también, sí. Hay hipogonadismos, incluso hay alteraciones en la formación, en este caso, de vías urinarias, ¿ya? Mucho cuidado, muy bien. Un estado hiperglicémico, que en este caso hablamos de diabetes gestacional, está muy, muy asociado a polidramios. Miren, acá el IRA lo han considerado incluso más de 24, por eso les decía, el corte es 22,8, porque más de 22 ya hablamos de oligohidramios leve, moderado y severo existen, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Un feto grande que está acostumbrado a mayor aporte de glucosa, porque la mamá no llega a usar toda la glucosa gracias al lactógeno placentario, pero cuando se torna patológico hay tanta glucosa que este bebé vive feliz y dice, voy a engordar a mi regalada gana, y empiezan a crecer de más. Pero eso trae un problema, que el estado metabólico del feto también lo predispone a muerte fetal súbita. O sea, doctor, esos macrosómicos pueden hacer muerte fetal súbita, sí, doctores. Y simple y llanamente no se determina causa. Claro, obviamente asociado a la diabetes, pero no determinada por una causa específica, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, a todo paciente que viene a la consulta, la primera consulta, en este caso determinando la gestación, debemos de descartar o solicitar la glucosa para descartar si esta paciente ya es una diabetes, ya tiene diabetes previamente o va a debutar con diabetes en el embarazo, con los valores que les mencioné. ¿Y cuáles eran los valores, doctor? Me olvidé. Les dije que el corte en mayor a 92 miligramos por decilitro en una mujer gestante, ya debo sospechar que es un valor alto de glucosa y en menos de 126. 92 a 126, una diabetes gestacional. Doctor, y si al azar en ayunas tiene más de 126 en ayunas, más de 126 en ayunas, perdón, más de 126, esa es una diabetes pregestacional. Y si es al azar vino comiendo y todo, y está en más de 200, esa paciente ya era diabética. Ya era diabética. Muy bien. Listo. Vamos a pasar al siguiente tema. Está claro, doctores, ¿verdad? Porque los veo calladitos. Infecciones de transmisión sexual. Los escucho calladitos y nadie pregunta. ITS. Dentro de las Doctor, ITS, una pregunta. sí, Doctor, sí, el valor para la glucosa al azar para una diabetes, gestacional, ¿cuál debería ser, doctor? ¿Menor a 200? no. Para una diabetes gestacional hablamos ¿de cuánto era? De menos de 100, más, no más, 92 a entre 92 126. y 126. O sea, si yo tengo una gestante X, me viene a mi consulta y le encuentro una glucosa más de 92, señora, usted está haciendo diabetes. Sí, doctor, sí, está haciendo diabetes. Doctor, señora, usted tiene 110, está haciéndome diabetes gestacional. Ahora, si me viene, en este caso, una paciente con glucosa al azar en más de 200, ya, al azar que comió, esa es una diabetes. Si es más de 126 al azar, esa es una diabetes pregestacional. Y en gestantes, tus valores son 92 a 126, no más de 126, y en este caso de 92 para adelante. Si está menos de 92, está con una glucosa de 95, 94, estoy tranquilo. ¿Sí? Gracias, doctor. Muy bien. ITS, doctor, ¿son enfermedades o son ETS o ITS, doctor? Son ITS, porque simple y llanamente porque las enfermedades nos traen signos y síntomas. Muchas veces, pues las antes conocidas como ETS eran hasta sintomáticas. Por esta razón, la denominación actual es ITS, infecciones de transmisión sexual.
Ustedes saben que la microbiota normalmente trae un montón de gérmenes propios, en este caso en canal vaginal, que son, vale decir, el estado protector del aparato genital femenino. Y este generalmente está liderado por quién? Por el lactobacilo o el bacilo de Doederlein. Listo, muy bien. ¿Sí? Eh, el pH vaginal de una recién nacida es de 7 promedio, dijimos que es un medio neutro, y posiblemente una vez que inicia la menarca, pues el pH cambia de 4 a 4.5, que sí, se va cambiando o va manteniéndose hasta antes del estado, en este caso, posmenarco, menopáusico, donde nuevamente vuelve un pH nuevamente neutral. ¿Y eso por qué? Por deficiencia hormonal, y de eso predispone también a más infecciones en el paciente, resequedad vaginal y demás. O sea que el pH vaginal, doctito, es de 4 a 4.5, sí, ese es el pH vaginal. ¿Qué permite, pues, luchar contra todos estos? Y que estos no generen patología, pero cuando estos aumentan en número, sí generan patología. ¿Y de qué depende el cambio del pH hormonal? Hábitos en el aseo, los famosos jabones íntimos y demás, ¿sí? O incluso, les hablé del tipo de anticonceptivos, sobre todo, en este caso, el caso de los espermicidas, por el caso del minoxidil, ¿no? Que era predisponía, en este caso, a la alteración del pH vaginal. Muy bien. Dentro de lo que es las secreciones vaginales, tenemos que tener en cuenta el tipo de secreción. Recuerden que los gérmenes viven, en este caso, gracias a la glucosa que hay en cantidades industriales en vagina. Pues los gérmenes quieren ir para ahí, nada más, pues. ¿Y esa glucosa para qué sirve? Pues eso es interesante, porque cuando hay relaciones sexuales y hay coito, pues el espermatozoide llega a utilizar esa glucosa para movilizarse. Y como hay en constante cantidad, porque no sabemos en qué momento es que se va a concebir o va a haber relaciones sexuales, ya hay predisposición de todo este sustrato para también los espermatozoides. Dentro de lo que es la secreción vaginal, ¿sí? Vamos a hablar de tipo de patologías vaginales. Primero, tricomoniasis. La tricomoniasis vaginal, recuerden que es un parásito, ¿sí? Que se relocaliza, que, bueno, se transmite por vía sexual también, ¿sí? Se adquiere por transmisión sexual básicamente, y la secreción vaginal es purulenta. Hay bastante irritación vulvar, disuria, dispareunia, olor, en este caso vagina es anormal. ¿Sí? Si hacemos la comparación en olor, estos son típicos de los que generan el olor a pescado, ¿no? Y donde el pH, en este caso vaginal, puede estar en más de 4.5, o sea, ni siquiera está ácido, sube el pH, se altera. En la candidiasis vaginal sabemos que el ente etiológico es la Candida albicans, ¿no? Que es un hongo, y se asocia bastante a diabetes mellitus mal controladas. ¿Por qué? Porque en las diabéticas hay bastante mayor cantidad incluso de glucosa, donde estos gérmenes proliferan más rápido. Toda paciente que tiene vulvovaginitis recidivante, resistente, que a todos los tratamientos, descarta diabetes primero. El uso de ropa apretada que aumenta la temperatura a nivel vaginal o corpóreo vaginal húmedo y mantiene la vagina húmeda es un estado propicio para que este germen o este hongo prolifere rápidamente. ¿Hay disfunción en la inmunidad celular? Claro que sí, por alteración de pH y demás. Y la incidencia aumenta con el inicio de la actividad sexual. ¿Sí? Muy asociado Doctor, con el estado inmunológico alterado, que es el VIH. ¿Sí? doctor, disculpe, no está proyectando su pantalla. Muy bien, gracias por decírmelo, si no, no me doy cuenta. A ver, un ratito. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, doctor. Muy bien. Gracias. Decía que la candidiasis vaginal está dada por un hongo, que es en este caso la Candida albicans, ¿sí? La Candida albicans, pues, es un hongo que prolifera rápidamente también en estados de diabetes mellitus por la cantidad excesiva a veces de glucosa en canal vaginal. Sabemos que normalmente hay glucosa en canal vaginal, ¿sí? Y esto propiamente para los propios gérmenes saprofíticos y también para el lactobacilo, que protege el lecho vaginal. Pero cuando la cándida aumenta en número, el lactobacilo disminuyó y demás, pues ya se torna lo patológico, ¿no? Muy asociado también a pacientes con el estado de inmunosupresión, VIH y demás. Y también la disbacteriosis con el uso excesivo de medicamentos antibióticos, que es típico a pacientes que recibieron tratamientos prolongados por neumonía, diarreas y demás, hacen fácilmente infecciones vulvovaginitis por hongos, ¿no? Y en este caso es la candidiasis albicans. La gonorrea la produce, en este caso, una bacteria que es la Neisseria gonorrheae,
Es una bacteria propia de la raza humana, único reservorio y la transmisión es por contacto íntimo a través de las relaciones sexuales. Donde te hacen una pregunta, ¿no? Una de las patologías o una de las infecciones vaginales típicas que solamente o propias de la raza humana que se transmiten solamente por vía sexual, ¿cuál es? La Neisseria gonorrea. ¿Sí? Muy bien. Hombre y mujer pueden ser portadores asintomáticos. Por esto es que se decía que ya no pueden ser, en este caso, ETS, enfermedades de transmisión sexual, porque no traen clínica, son asintomáticos. Por esa razón cambió la denominación a infecciones de transmisión sexual. La incidencia de la enfermedad guarda relación con la liberación sexual de la mujer y relaciones prematrimoniales. La prevalencia aumenta entre edades entre 15 a 30 años y los grupos de riesgo son personas de nivel socioeconómico bajo, estudiantes, trabajadoras sexuales, homosexuales y también con el consumo de drogas. Básicamente lo que hace la gonorrea es ingresar, en este caso, al macrófago, vivir con el macrófago, activar el factor de crisis tumoral alfa y pues proliferación y destrucción de esta. Y así multiplicarse y en este caso ir afectando a mayor cantidad de macrófagos o polimorfonucleares, que son los primeritos, ¿no? Los que pagan pato, los polimorfonucleares. ¿Sí? La clínica, en este caso está la uretritis gonocócica, que es típico, ¿sí? Y también la secreción purulenta a través de uretra o a través de cuello cervical, ¿sí? Típico de, en este caso, causar un síndrome adherencial o una perihepatitis que se llama el síndrome de Fit-Curtis, que también lo causa clamidia, por si acaso. ¿Sí? Entonces, Fit-Curtis es cuando ingresas una laparoscopía y encuentras estas famosas cuerdas de guitarra, ¿no? También se llaman así. Que cuando tú ingresas, ves a la laparoscopía y ves que la perihepatitis o el proceso inflamatorio hepático hace que haya adherencias hacia el peritoneo. Entonces, lo primero pensar, esta paciente probablemente tenga una ITS o hasta clamidia, ¿no? Que también está dentro del grupo, por el síndrome de Fit-Curtis. Típico de causantes de dolores hipocondrio derecho o hasta dolores pélvicos, porque la adherencia no solamente se da acá, también hay un síndrome adherencial uterino, ¿no? Hacia intestinos y demás. No se olviden. La vaginosis bacteriana es un desorden ya también en el ecosistema, o sea, el ecosistema en qué consistía, hay gérmenes, en canal vaginal pueden estar todos los que mencionamos, Proteus, E. coli y demás, pero estos viven en armonía. ¿A qué se refiere? Que el lactobacilo es el que domina y estos viven unos cuantitos acá, viven, se reproducen y mueren. Pero cuando aumentan en número es por un desorden en todo este ecosistema, donde el lactobacilo disminuyó en número y el resto han hecho lo que quisieron y producen enfermedad. Entonces, va caracterizado por un cambio de la flora vaginal y desde el predominio normal de lactobacilos hacia uno no dominado por estos y se dominan organismos productores de enzimas de tipo cialidasa, microorganismos que incluyen a la Gardnerella vaginalis y Mobiluncus. Cuando nosotros vemos Gardnerella vaginalis es típico de una vaginosis bacteriana. ¿Qué pasó? Que los lactobacilos disminuyeron en número y Gardnerella genera patología. Y muchas veces estas vaginosis bacterianas, a veces cometemos el error de dar el tratamiento múltiple antibacteriano y terminamos empeorando el cuadro. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces es frecuente en las poblaciones con la prevalencia elevada de enfermedades de transmisión sexual y prevalencia más elevada en mujeres lesbianas. ¿Y por qué? Porque al intercambio de flujo, o vale decir por el contacto íntimo, es donde generan la alteración en la microbiota. Inicio precoz de actividades sexuales, múltiples parejas sexuales, uso inestable del condón, práctica del sexo oral, ¿sí? Por inserción de mayor cantidad de gérmenes o cambio en la microbiota, y empleo del DIU, también está asociado al DIU. La fisiopatología y disminución de los lactobacilos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y que son productores de qué? ¿Qué producen los lactobacilos? ¿Se acuerdan de esa clase? Doctores. Doctores. ¿Están ahí? Sí, doctor, ya está. Sí, Peróxido de hidrógeno, todo el peróxido de hidrógeno. Cuando no hay producción de peróxido de hidrógeno, también se altera todo. Y las carnereras vaginales son capaces de formar un biofilm, dando lugar también a células claves. Cuando vemos en nuestras muestras de laboratorio, en las secreciones vaginales, donde ponen células claves, Gardnerella vaginalis, vaginosis bacteriana. ¿Qué pasó? Alteraron todo este pH vaginal y todo ese ecosistema.
Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, 50% son asintomáticos, pero la leucorrea no es solamente moderada, es abundante. Vienen, doctor, estoy eliminando un flujo, pero terrible, abundante, donde parece una leche Nestlé. Y tiene un olor terrible a pescado. Ah, muy bien. Y también hay un prurito que no es tan exquisito como una candidiasis, pero existe. La diferencia con la candidiasis es que, aparte de existir el prurito vulvar, hay mayor daño vulvar. O sea, tanto se rascan que termina lesionándose la vagina. Hay bastante irritación vulvar. Menos frecuente ardor vulvar, como les decía, a diferencia de la cándida, y disuria. ¿Puede asociarse a disuria? Sí, porque es una bacteria que se puede ir fácilmente también hacia uretra, en este caso en la mujer. Y por irritación de mucosa y demás, pues muy asociado a dispareunia. Doctor, ¿y el pH vaginal se altera? Sí, porque les dije que el pH vaginal va de 4 a 4.5. Mientras más se acerca a 4, eso es excelente. Pero si se acerca del 4.5, sabemos que está perdiendo la acidez la vagina y por ende las bacterias van a hacer lo que quieren. En las complicaciones en las gestantes son gran importancia de que estas son las culpables de que haya ruptura de membranas, abortos espontáneos, coriomionitis, endometritis puerperal y se ha asociado con otras también infecciones ginecológicas. Tratamiento, metronidazol y clindamicina. Doctor, y en este caso, gonorrea, podemos usar penicilinas, podemos usar ceftriaxona, ¿sí? Podemos usar en candidiasis vaginal clotrimazol, ¿sí? Nistatina, podríamos usar, o antimicóticos como son el tinidazol, también podemos usarlo. Y en tricomonas vaginales tenemos los imidazólicos, que es con metronidazol, tal cual también podemos usarlo en las vaginosis bacterianas. Muy bien. Los criterios de Amsel para una vaginosis bacteriana es típico de pregunta de examen. Los criterios de Amsel incluyen secreción homogénea, fina y adherente, un pH más de 4.5, 20% de células claves del total de células epiteliales y con una prueba de KOH al 10% positiva. ¿Sí? La prueba de KOH es la misma, donde nosotros aplicamos peróxido de hidrógeno y genera ese olor, mal olor a pescado fuerte. ¿Sí? No se olviden, pregunta de examen, criterios de Amsel. Muy bien, esas son básicamente las infecciones más asociadas enfermedades de transmisión sexual más asociadas a lo que es la patología vulvar. Ay, ¿qué pasó con esto? A ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien. La cervicitis, que es el proceso inflamatorio del cuello del útero, también dada por infecciones de transmisión sexual más asociadas por gonorrea y clamidia, sí, como les había dicho. Y a diferencia es que la clamidia, que también puede provocar el síndrome de Fitt-Curtis, pues puede provocar cuadros más severos, como inflamatorios, como son la uretritis, endometriosis, salpingitis, donde en pocas palabras, ¿qué pasa? Que este germen asciende por el lecho cervical, ¿sí? Y afecta a los órganos parauterinos, o sea, vale decir útero, ovarios y trompas, donde genera más clínica, más dolor, más dolor. Entonces, y aparte de ello, empieza a dañar el cuello del útero, que en pocas palabras, ese se llama cervicitis. Los síndromes de infección intraamniótica o coriomionitis son gérmenes que del propio lecho vaginal pueden entrar a la cavidad amniótica, ¿no? ¿Sí? Y se ve originada por el ascenso de los microorganismos vaginales hasta la cavidad uterina tras la ruptura de la bolsa amniótica. Factores de riesgo son los partos prolongados, que tú tengas una paciente en trabajo de parto, pero con una vulvovaginitis terrible, y mientras se produce el trabajo de parto, estos gérmenes van entrando, infectando al bebé. Ruptura prematura de membranas, exploraciones vaginales repetidas, edad joven, clase socioeconómica baja, nuliparidad y preexistencia de una vaginosis bacteriana. A ver si se recuerdan, ¿cuántos tactos por norma es lo ideal y permitido en un parto, en la evaluación de un parto, un trabajo de parto? ¿Cuántos tactos son los sugeridos o permitidos durante un trabajo de parto? ¿Cuántos tactos vaginales? ¿Quién me dice? Cinco, doctores, cinco. Cinco tactos, no más. Muy bien. Toxoplasma. El toxoplasma, a ver, vamos a ver. Toxoplasma gondii es un germen de transmisión, es una zoonosis, ¿no? Sabemos de que se transmite a través de animales, sí, básicamente el gato es el culpable, sí, que en la cadena, y que se transmite al humano, y este a su vez puede transmitir
por vía sanguínea, vale decir, ¿sí? O incluso por transmisión vertical al feto, ¿sí? Entonces, este germen, básicamente, pues infecta al feto en la gestación, y donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que si hay afectación al producto, mientras más pequeño es el producto, el efecto al producto es mayor, el efecto deleterio es mayor. Cuando hay una enfermedad al hijo, se manifiesta en debilidad intrauterina, o después, en este caso, podemos encontrar una tetrada, ¿no? Después del embarazo. Existe una tetrada, que es una tetrada de Sabin. Pregunta examen. ¿Qué tiene la tetrada de Sabin? Corioretinitis, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales y epilepsia. No se olviden, tetrada de Sabin. Que eso es importante porque nosotros sabemos básicamente que el toxoplasma le encanta irse a zonas donde hay mayor cantidad de oxígeno, que es el cerebro, tal cual como la tenia solitaria, la tenia solium. Entonces, este parásito como tal, lo que va a hacer es provocar lesiones a nivel fetal. Cuanto menos edad gestacional tiene, la transmisión vertical es menor, pero la afección es más grave. Y cuanto más grande es el feto, la transmisión vertical es mayor, pero la afección ya es menor. Dentro de ello, la afección más asociada, en este caso, con cerebro y ocular. Pero si la afección se dio, o la infección se dio, en este caso, dentro de la infección de transmisión vertical se dio en edades menos de 14 semanas, el efecto es deleterio. Muchas veces este se asocia con abortos o muertes fetales. Muy bien. La sintomatología en el recién nacido es pregunta-examen. ¿Sí? Podemos encontrar corioretinitis, alteraciones en líquido cefalorraquídeo, calcificaciones encefálicas, las convulsiones por lesión cerebral, anemia, porque sabemos que también este parásito se va al sistema retículo endotelial. Y eso hay que tener mucho cuidado, que está muy asociado con esplenomegalia, hepatomegalia, y por ende con ictericia o incluso hasta exantemas o alteración sanguínea o coagulación, porque está afectando a uno de los principales órganos responsables de lo que es también formadores y no formadores de factores de coagulación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de factores vitamínico dependientes. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Eso es lo importante en toxoplasma. En toxoplasma lo que tenemos que ver es que el tratamiento, primero que el diagnóstico va clínico y también en este caso serológico. Sí, con la determinación de las inmunoglobulinas G y M, también tenemos la A y la E, pero sabemos que con la G es que cuando es una paciente que pues, ya tuvo contacto con el parásito y muchas veces pues, puede salir esta negativa. Y si sale positiva es que la paciente se pudo haber reinfectado. Y más una M es como hablamos en las titulaciones actuales de una infección primaria, o vale decir una primoinfección, ya un estado reciente, un contacto reciente con el parásito. En cuanto al tratamiento, podemos usar la sulfadiazina, la pirimetamina y también el ácido fólico en el tratamiento, que incluso este va hasta el término del embarazo. La espiramicina era una muy buena opción, pero siempre a partir sobre el primer trimestre, no en el primer trimestre. El paludismo es, en este caso, también es un parásito transmitido por un vector que es el anófeles, que es un mosquito y que tiene, en este caso, sus tipos, ¿no? Que en este caso pueden transmitir los tipos del parásito Plasmodium vivax, falciparum, ovaleo, malariae o el knowlesi, ¿sí? Pero sabemos que el anófeles, en este caso, ¿sí? Pues ese es el género, el tipo de mosquito que pues transmite esta patología. El ciclo de replicación, ya lo habíamos mencionado, es que cuando el mosquito pica y si está infectado con este parásito, la parasitemia se produce en este momento, o en su defecto, este parásito sano, pues se infecta, en este caso, a través del portador, que en este caso es el humano, que podría también reinfectar al mosquito. Lo que tienen que saber en el Plasmodium es que en la malaria, en la gestación, es la afección, la parasitemia puede llevar a complicaciones en el embarazo que son la anemia, ¿sí? Básicamente, la hemólisis que se produce por liberación de los merozoitos, perdón,
generan, en este caso, destrucción para la hemólisis del glóbulo rojo, y por ende este va a generar anemia. Y si lleva anemia materna, para empezar, pues genera una disminución del aporte de oxígeno hacia el producto. Y anemias severas pueden llevar a complicaciones severas y también, en este caso, anemia fetal. Anemia fetal, ¿ya? La malaria placentaria, en este caso, es el resultado de la acumulación de los glóbulos rojos parasitados, infiltrados en las células inflamatorias y con liberación de mediadores proinflamatorios, lo cual origina las alteraciones patológicas, histológicas en la placenta. También se caracteriza por las megaplacentas, ¿no? Por estado de anemia. Hay un aumento tal en el volumen por presencia o depósitos de macrófagos y leucocitos a este nivel, que también empiezan, en pocas palabras, a alterar el flujo materno-fetal. Y si hay alteración del flujo materno-fetal, estamos en serios problemas. Conclusión, el feto recibe menor aporte. Dentro de lo que es el diagnóstico, la historia clínica, la microscopía de luz que nos permite determinar la presencia del parásito, o antígenos específicos del parásito, o también podemos hacer estudio histopatológico de la placenta, nos permite hacer el diagnóstico. Dentro de lo que es el tratamiento, estamos manejando lo que es la quinina, clindamicina, o podemos usar artesunato más clindamicina. Lo que tienen que saber acá es que los derivados de la quinina, pues es una de las mejores opciones actualmente. ¿Sí? Dentro de los cuadros no complicados podemos usar artesunato, clindamicina, quinina o clindamicina, todos por periodos promedios de 7 días o incluso prolongados hasta 14 a 21. ¿Sí? Entonces, el tratamiento se basa básicamente en lo que es quinina, cloroquina, ¿ya? Muy bien. A ver, quiero ver el temario acá. Rubiola. La rubiola es un virus, ¿sí? Que se transmite fácilmente a través de gotitas de secreción nasofaringea, que pues está por el medio. Gracias a Dios ha ido disminuyendo considerablemente por lo que es nuestro sistema de inmunización, nuestro sistema de inmunización. ¿Sí? ¿Se ve la diapositiva? No, doctor. Oye, no se preocupe. Entonces, este virus, una vez que llega a infectar a la madre, pasa de que la gravedad del cuadro... No se ven las diapos. ¿Ahora se ve? Sí, señor doctor. Muy bien. Ahora la afección fetal se da dependiendo de la edad gestacional en que la madre se infectó. Si es menos de 12 semanas, hay defectos cardiovasculares, sordera y defectos oculares. Si está entre las 12 y 16 semanas, más afección a nivel de oído, donde puede haber sordera o defecto neurosensorial. Y cuando va al de las 16 a las 20 semanas, hay mínimo riesgo, ¿no? En este caso de sordera. O sea que si está dentro del primer trimestre y hay infección por rubiola, en este caso tenemos serias complicaciones fetales. Ahora, no siempre llega, en este caso, a tener los defectos, ya sean cardíacos, a nivel de oído o a nivel ocular. Muchas veces estos se asocian a abortos espontáneos, a repetición, ¿no? Perdón, no espontáneos, provocados por esta patología, ¿sí? Entonces, es donde muchas veces las mamitas, tienen en abortos a repetición y pues no se encuentra una causa, y es por esta razón que nosotros solicitamos lo que es el estudio TORCH. ¿Qué era el estudio TORCH? ¿Qué patologías, nos permite descartar, doctores? Toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes. Muy bien, y otros, muy bien. Entonces, dentro de ellos está rubiola, pues, porque muchas veces hay madres que son portadoras, no portadoras, estuvieron en contacto con el virus, se generan anticuerpos, o tienen la enfermedad y estuvieron asintomáticas en un periodo donde, pues, están gestando y afecta seriamente el producto. Y ustedes saben que la sintomatología de una rubiola muchas veces pasa desapercibida y pasa como siempre resfrío. ¿Sí? Muy bien. La hepatitis es una patología a nivel mundial que se estima que a nivel del mundo existen 350 millones de portadores del virus de la hepatitis B, y pues
son asintomáticos. Pero sabemos también de que esta patología se puede transmitir por vía sexual, básicamente, pero que también afecta al bebé de manera transplacentaria, al igual que rubiola vertical. Y una vez que el virus se transmite hacia el feto, la patología activa o el virus activo es más lesivo, es más violento, donde pues podemos ver que la afección a nivel a nivel hepático es marcada. Y ustedes saben que un hígado no funcionante en un feto, vale, si en un humano, la consecuencia es seria, ¿ya? La consecuencia es seria. Los factores de riesgo de transmisión materno-fetal se basan básicamente en la magnitud de la carga viral materna. Entonces, por eso es que decíamos, ¿no? Los pacientes que reciben tratamiento para hepatitis B, gestantes que reciben tratamiento antiviral, es básicamente, ¿para qué? Para contener la carga viral, disminuir la carga viral, y eso les va a permitir incluso optar por un parto vaginal o incluso hasta poder lactar. Pero si la carga viral es alta, pues quiere decir que incluso esta paciente no puede lactar, no puede lactar. Y la mejor vía para terminar la gestación es la vía, en este caso, alta, cesárea. Esta es una de las patologías que tiene una indicación relativa para lo que es lactancia, más una de las patologías virales también que vamos a ver que tiene indicación absoluta de no lactancia es el VIH. ¿Ya? Muy bien. Hablábamos del VIH, del tipo 1 y tipo 2, que el tipo 1 es el más común. También sabemos que se transmite por vía sexual y también pues, tiene otras vías, como son el uso de compartir agujas, transfusión sanguínea, y que pues básicamente lo que tenemos que tener cuidado es el conteo de los CD4. Preguntas típicas del embarazo y VIH. Tipo lactancia materna contraindicado. ¿En qué casos, doctor, y en una paciente que ya diagnostiqué con VIH, puedo darle chance a parto vaginal o cesárea? La vía de culminación del embarazo, la mejor vía siempre va a ser cesárea. Doctor, pero si tengo una paciente con tratamiento o con VIH y tiene tratamiento antirretroviral cumplido y tiene su conteo de CD4, ¿sí? Ahí eso te pregunta, conteos de CD4 bajas, ¿yo cuándo puedo decirle que pueda dar chance de parto vaginal? Si tiene un conteo de copias en menos de 1000 copias, ya, el conteo de cargo viral en menos de 1000 copias, yo puedo darle chance de parto vaginal, siempre y cuando esté trabajo de parto con más de 4 centímetros, pero con membranas íntegras. Íntegras, doctor, y si está con 8 y membranas rotas, ni modo, pues ya está abajo. Pero si está con membranas íntegras, yo puedo darle chance de parto vaginal. Y la pregunta ayer era, ¿cuánto es el conteo normal de CD4? Esa es la tarea. ¿Cuánto es el conteo normal de CD4? Ya, anótense. Esas son preguntas, ¿ah? Porque no les voy a dar todo. Muy bien. Y siempre mencionar que toda paciente que está en este caso y da parto y tú tienes dudas de si estaba recibiendo tratamiento retroviral continuo y demás, siempre usar la acidobudina, tanto para la madre y para el recién nacido como profilácticos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Cesárea ya no voy a tocar, hace poco hicimos ese tema, apendicitis también, colecistitis también, sífilis. Sífilis sí es importante repasarles. ¿Por qué? Porque sabemos de que hay manejo y hay, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, no tengo la exposición de sífilis. ¿Quiénes expusieron? Justamente eso estaba pidiendo en la mañana, no tengo el tema. No tengo las diapos de sífilis. ¿Por qué no las tengo? A ver, ¿qué grupo expuso el tema de sífilis? Lo manda al grupo ya, porque no lo tengo acá, si no lo voy a poder incluir para reportar sus exposiciones. Bueno, el LUES o sífilis es una patología cada vez más frecuente en el embarazo, y esto a razón de que también nuestros deficientes controles prenatales y orientación. Sabemos que es una patología que en este caso se transmite más por vía sexual, causada por una bacteria, que es una espiroqueta, ya sabemos, el Treponema pallidum. El Treponema pallidum básicamente también va a ser dependiente a qué afecciones va a traer al feto
cuanto más antes sea la afección. ¿Qué quiere decir? Que si es en el primer trimestre, también típico de abortos, muertes fetales, embarazos no evolutivos. Pasa las 12 semanas y hasta la menos de los 20 también te puede traer mayores afecciones fetales, compromiso neurológico, visual, sí, básicamente, y también a nivel del sistema reticulo endotelial, en este caso hígado y vaso. Pero si este feto se infecta, se me ocurre las 20 semanas, más de las 20 semanas, 25 semanas, los estigmas los vas a ver cuando el feto nazca. ¿Qué es lo que vemos en el feto típicamente? En sífilis. ¿Quién me dice? Como estigmas que en este caso nos daban indicio de que este feto pues tenía sífilis en el embarazo de la madre y contagió el feto. Microcefalia, cataratas, los dientes de Hutchinson, la nariz sencilla de montar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más, Camilo? Johan. ¿Qué más? Tibia insable, doctor. Vacilaciones, doctor. Muy bien, la tibia insable, las vacilaciones, todo ello, ¿no es cierto? Y que pucha, tienen que estudiar. Yo sé que lo saben, repasen, es el término, repasen. Nosotros somos así. El 98% de lo que aprendemos en los 3 primeros días lo olvidamos. ¿Y todo eso por qué? Porque no repasamos. Cuando un maestro te dice repasa, repasa, créeme, es porque quiere que aprendas. Porque es la única manera, doctor, que repasen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y dentro de lo que es esta patología, hablamos de sífilis primaria, ¿sí? Sífilis secundaria y la sífilis tardía, ¿no es cierto? Sí, hoy ya hablamos de la neurosífilis. Sí, entonces, lo más importante es saber que si es una primaria o una secundaria latente, sí, o que, claro, secundaria latente, es que si la afección, como vuelvo a decir, que está dentro del primer trimestre, lo más probable es que no progrese el embarazo, terminen abortos y demás. Si llega a las 20 semanas o antes de las 20 semanas, la afección, se van a ver los estigmas, vale decir, cuando el daño de pato es el nivel del sistema reticular endotelial, afección neurológica, fetal, y demás se van a ver afectados en lo que es el sistema reticular endotelial antes de las 20 semanas si el feto vive. Pero si se infecta más de las 20 semanas y no vemos nada de eso, vamos a ver los estigmas en el feto cuando nazca. ¿Sí? Listo. El tratamiento que usamos para sífilis. ¿Qué Penicilina, usamos? doctor. Penicilinas. ¿Qué tipo de penicilina? Benzatínica. Muy bien. Doctora, mi paciente es alérgico a la penicilina, alérgica. ¿Qué le da? Ah, y los agarré, ¿ve? Y hemos hecho eso en la exposición, ¿ah? Quinolonas, quinolonas, doctor. ¿Cuál es? ¿Qué podemos usar? Ciprofloxacino, tal vez, doctor. En embarazo, ciprofloxacino. Ya, eso les dejo de tarea, porque yo lo hice en la expo, vean el video. Esto es categoría C. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? No los escucho. Ya, les dejo de tarea. Porque eso es pregunta típica. Paciente que con diagnóstico de sífilis, donde vemos que los títulos en las pruebas, en este caso en la serológica, sale con un título de 1 en 8, porque sabemos que eso es positivo. Y los títulos, en este caso, las aglutinaciones, ¿no es cierto? Van de 1 en 4, que es sospecha, y más de 1 en 8 es positivo. Y menos de 1 en 4 es negativo. ¿Qué usamos? Penicilina. Benzatínica, sí. Podemos usar hasta 2.400.000 con dosis espaciadas en mes hasta 3, o incluso podemos hacer dosis mensuales hasta 6 meses. ¿Sí? ¿Sí? Y el fin es que hacer los controles serológicos, pues estos negativicen incluso hasta el año. O sea, los títulos bajan incluso hasta el año, pero no pueden pasar del año. ¿Sí? Muy bien. Listo. Creo que hemos volado. Entonces,
Lo primero que quiero decirles, doctores, es que repasen, y ya les comunicó Zoraida que el examen solamente es el tercer aporte, ya eso es más tranquilidad para ustedes, pienso yo, o sea que tienen que sacar buenas notas, ya, la mayoría está bien, pero me gustaría que esté mucho mejor, ya, por favor siempre repasen, las preguntas van a ir en base a todo lo que hemos hecho, ya, ya, y me refiero a todo lo que hemos avanzado, no de hoy día, ya, todo, ¿ya? Entonces, les deseo suerte, ¿sí? Siempre desearles lo mejor y ya pues ya vamos a tener oportunidad ya de vernos en los hospitales y demás, ¿sí? Terminamos. Muchas Eh, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor, por Gracias, favor, doctor. los expositores de sífilis, que manden las diapositivas al grupo, ¿ya? Para ponerlo al aula virtual, porque esa es la que me falta. Muy bien, que tengan buena tarde, doctores, que les vaya bien. Muchas Gracias, doctor. gracias, doctor. Hasta luego.